este grupo el senador Dante Delgado y las senadoras Patricia Mercado, Indira Kempis, Verónica Delgadillo, los señores senadores Clemente Castañeda, Samuel García y Juan Quiñones. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos ustedes, gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos esta mañana. Tenemos varios mensajes que queremos compartir la fracción parlamentaria de senadores de Movimiento Ciudadano. Y quisiera iniciar diciéndoles que el pasado 6 de septiembre, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos giró instrucciones a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que se actualizara la tarifa del peaje de la carretera del Fondo Nacional de Infraestructura. Esta medida entró en vigor el pasado 7 de septiembre. ¿Qué quiere decir? Que desde hace prácticamente 4 días los mexicanos estamos pagando más en las casetas, que las tarifas de peaje de 37 autopistas y libramientos y de 3 puentes nacionales e internacionales aumentaron en un promedio del 12 al 18%. Dicho de otra manera, vamos a cerrar este sexenio con un casetazo. Para que se den un ejemplo de lo anterior, el peaje de la autopista que va de México a Querétaro tendrá un incremento más o menos del 12.16%. Esto quiere decir que va a pasar de 148 pesos a 166. La tarifa de la autopista Córdoba-Veracruz, otro ejemplo, tendrá un incremento del 15%. Va a pasar de 179 pesos a 206 pesos. La tarifa de la autopista México-Puebla, muy conocida para ustedes, va a aumentar del 17%, pasando de 141 pesos a 165 pesos. La tarifa de Libramiento Sur tiene un incremento, de Reynosa tendrá un incremento del 200%, porque va a pasar de 22 a 66 pesos. Y de acuerdo con algunos cálculos de estos incrementos, un transportista que quiera viajar desde Tijuana hasta Cancún va a gastar, fíjense nada más, va a gastar 22,000 pesos solo en casetas. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que un aumento de la noche a la mañana en estas condiciones, de un aproximadamente del 18% del costo del peaje, es totalmente excesivo y es insostenible, por 2 factores muy importantes. Por un lado, en este sexenio de Enrique Peña Nieto hemos tenido el incremento de la gasolina de un 59%. Y por otro lado, de acuerdo a cifras del INEGI, entre lo que va del 2013 al 2016, el aumento real del salario mínimo de los mexicanos fue tan solo del 2.65%. Y el aumento de las casetas, como ya lo dijimos, va del 12 al 17%. Si se fijan, en México todo sube. Sube el precio de las casetas, sube el precio de la gasolina y lo que no sube es el salario. Por eso nosotros creemos que es totalmente insostenible. Por eso el día de hoy la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentamos un exhorto al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, paréntesis, el responsable del socavón, para que eche atrás el casetazo y revoque la autorización que dieron al aumento de cuotas. Necesitamos que vengan a comparecer con los senadores, que nos explique bajo qué decisiones, qué criterios tomaron para hacer este aumento, que venga a explicarnos y también que le dé reversa al casetazo. Nuestro exhorto también va para que el director general de Caminos y Puentes Federales transparente los ingresos que han tenido en los últimos años por el cobro de cuotas en el aprovechamiento de los caminos y puentes. Nosotros creemos que antes de pensar en aumentos, se deben transparentar los ingresos obtenidos, porque esta es una práctica de este gobierno. No transparentan sus ingresos y no transparentan cómo lo gastan. Entonces nosotros queremos, a nombre de todos los mexicanos, saber cuántos ingresos han tenido y a dónde ha ido a parar ese dinero. Además, nosotros en Movimiento Ciudadano estamos totalmente convencidos de que esta es una gran oportunidad para entrar a una discusión que nadie se ha atrevido a dar y que consideramos fundamental, y tiene que ver con quitar de la opacidad el tema de las concesiones carreteras. ¿Cuál es el estado que guardan los caminos y puentes federales? ¿Cómo se concesionan en este país? ¿A quiénes se concesionan? ¿Cuál es el proceso que lleva este tipo de concesiones y realmente por cuánto tiempo? Queremos conocer los criterios por los cuales se decide esto.
Por eso nosotros queremos entrarle de lleno a este tema, porque después de haber recorrido el país, de haber recorrido nuestros estados, estamos convencidos de que este es un tema muy importante para los mexicanos y las mexicanas. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que mientras la seguridad de las carreteras no mejore y que además no mejoremos las condiciones del salario y que sigamos con estos gasolinazos, no hay condiciones para un casetazo. No hay condiciones para que se aumente el precio de las casetas. Por eso, nosotros estamos convencidos que mientras que la inmensa mayoría de la gente siga ganando el salario mínimo, que mientras que en México no tengamos un salario digno, no hay razones y no hay condiciones suficientes para aumentar los costos de las casetas. Por eso hoy, los senadores y las senadoras de Movimiento Ciudadano decimos no al casetazo. Muy buenos días. Cambiando un poco de tema, y ahorita abrimos la ronda de preguntas y respuestas para responder al tema del casetazo, simplemente queremos dejar constancia de cuál es nuestra posición y cuál ha sido nuestra posición en toda la discusión sobre la construcción de una fiscalía que sirva. Escuchamos el día de ayer a la mayoría parlamentaria haber acordado con algunas organizaciones de la sociedad civil la presentación de una ley orgánica de la Fiscalía para dar pie a la Fiscalía General de la República. Nosotros hemos mantenido desde hace mucho tiempo una posición y la queremos hoy reiterar porque nos parece fundamental mantenernos en algo que ha sido una lucha histórica de Movimiento Ciudadano, pero también de muchas otras organizaciones de la sociedad civil. Quisiera recordar nada más que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados la legislatura pasada tuvo un papel fundamental para frenar la intentona del fiscal carnal. No solamente logramos, por supuesto, con el acompañamiento del PAN y del PRD, frenar la imposición de un fiscal carnal y hacer que el gobierno de Enrique Peña Nieto y su mayoría parlamentaria en ese entonces hicieran un compromiso público para frenar esta intentona, sino que además, producto de una serie de iniciativas, entre otras la de Movimiento Ciudadano, se evitó el pase automático y hoy afortunadamente se despejó esa posibilidad. Sin embargo, nosotros no vamos a dejar de insistir en la necesidad que hay para avanzar en una reforma que le dé completa autonomía y completa independencia a la Fiscalía General de la República. La posición de Movimiento Ciudadano es y seguirá siendo que tenemos que ir a una reforma del artículo 102 de la Constitución para que ahí quede plasmada la independencia, la autonomía de la propia Fiscalía y que ahí se establezcan las disposiciones más importantes para garantizar su funcionamiento en un marco de libertad, que es lo que necesita justamente el país. Déjenme platicarles brevemente cuál es el planteamiento que nosotros estamos respaldando, simplemente para que ustedes lo tengan en consideración. Nosotros hemos dicho que suscribimos prácticamente todos los planteamientos que han hecho las organizaciones no gubernamentales articulados en Fiscalía que sirva. Y hemos dicho también que la propuesta que queremos sostener y que vamos a presentar de manera formal al Pleno de esta soberanía es, primero, garantizar la participación de la sociedad civil especializada en el proceso de designación del fiscal. Es decir, estamos planteando que se cree una comisión de designaciones que integre una lista de 6 candidatos, misma que deberá aprobar el Senado por las 2/3 partes. Con esto evitaríamos cualquier tentación de nombrar un fiscal carnal en complicidad entre el Poder Ejecutivo y una mayoría en el Senado de la República. Segundo, que se establezca la obligación del Senado de realizar comparecencias en audiencias públicas con los aspirantes a fiscal. Tercero, se prevé, y esto es muy importante,
que la Suprema Corte puede intervenir en la designación del fiscal si por cualquier razón el Senado omite sus atribuciones. En el modelo actual, si el Senado omite sus atribuciones, el Ejecutivo termina designando directamente al fiscal. Cuarto, el fiscal duraría en su encargo 6 años y se plantea que la remoción del fiscal también la pueda hacer el Senado de la República y que no quede en manos exclusivas del Poder Ejecutivo. Quinto, se elevan a rango constitucional las fiscalías especializadas, que serían no solo de delitos electorales y anticorrupción, sino también la de derechos humanos y la de asuntos internos. Y los nombramientos, por supuesto, de estas fiscalías deberán seguir un proceso similar. Sexto, se crea un consejo del Ministerio Público plural y especializado que evaluará y vigilará el funcionamiento de la propia Fiscalía. Y séptimo, se plantea un transitorio para que las entidades federativas adecúen sus constituciones para que no haya fiscales carnales en los estados. Estas son propuestas de la sociedad civil, de especialistas, de académicos que se han articulado en este sano movimiento de fiscalías que sirvan, pero que me parece fundamental que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano haga un esfuerzo, no solamente por hacer una presentación formal de esta iniciativa, sino de seguir trabajando en los consensos que necesita una reforma de esta naturaleza. Nos estamos jugando el futuro del país en un planteamiento de este tipo. Nosotros lo hemos dicho y lo vamos a sostener. No aceptamos un fiscal carnal, ni con el PRI, ni con Morena, ni con cualquier otra fuerza política. Este es un derecho que vamos a pelear hasta sus últimas consecuencias y nos parece que sería de verdad muy lamentable que perdiéramos en el Senado de la República la oportunidad de avanzar en una reforma profunda al artículo 102 de la Constitución. Por supuesto que celebramos el diálogo, por supuesto que celebramos los acuerdos, por supuesto que reconocemos los avances, pero nosotros no vamos a darnos por vencidos. Aquí hay una batalla que hemos emprendido desde hace mucho tiempo y no vamos a claudicar en ella. Muchas gracias. Buenos días, muy breve y secundando a mi compañero y a nombre de la bancada, advertir a la ciudadanía y a la sociedad civil y al mismo tiempo responsabilizar a Morena que esta ley y esta iniciativa en estos términos dará pie a un fiscal carnal. Y si con el PRI fuimos obstáculo para que no hubiera pase automático, también debemos serlo con quien hoy está en el poder. Porque no se vale que los hoy actores que presentaron la iniciativa, incluido el presidente electo, durante décadas han manifestado que este binomio Senado-Ejecutivo han provocado que la Procuraduría sea un cuerpo de protección al grupo de poder y un ejecutor de la oposición. Por eso no se vale que ahora que tienen mayoría en el Senado y la presidencia, quieran dejar una fiscalía que en estos términos ni va a cambiar el régimen, ni va a transformar la República. La Procuración de Justicia en estos términos será una transformación, pero de cuarta. Gracias. Senadores, senadoras, les pregunta Claudia Guerrero, de Reforma. Gracias. Buenos días, senadores. Aprovechando este tema y el interés que han manifestado ustedes sobre el asunto del combate a la corrupción, quisiera preguntarle a quien quisiera responder su opinión sobre este nuevo hallazgo que realizó la Auditoría Superior de la Federación sobre el desvío de 700 millones de pesos de Sedesol y Sedatu a cargo de Rosario Robles a través de camionetas de traslado de valores, es decir, no solo es triangulación o alguna operación administrativa, sino que sacaban los billetes físicamente y los llevaban a oficinas que son empresas fantasma. Ya no sabemos si nos sorprenden los escándalos de corrupción en este sexenio, porque hay todos los días noticias frescas sobre escándalos en la administración pública de Enrique Peña Nieto. Más allá del tema en particular, nuestra posición es muy firme y que sea una posición que nos diferencia de hoy la fuerza ganadora.
no va a haber impunidad y no debe haber borrón y cuenta nueva. El gobierno saliente tendrá que enfrentar los cargos que se les vaya a imputar y tiene que imperar todo el peso de la ley, así como las investigaciones correspondientes a las instancias que también les corresponden. Lo cierto es que los casos de corrupción, los escándalos de corrupción han sido moneda corriente en esta administración y todos ellos deberán de perseguirse. Con mayor razón, reiteramos hoy nuestra posición sobre el tema de la Fiscalía. Es decir, si este sospechoso acuerdo del que se habla entre el gobierno saliente y el gobierno entrante es cierto, pues con mayor razón necesitamos un fiscal autónomo, con independencia, con dientes, con fuerza, con poder, para que pueda perseguir todas estas corruptelas y todos los escándalos de corrupción. De otra manera, no vamos a poder estar en condiciones de hablar de un cambio de régimen, de un cambio del sistema, al contrario, pues van a servir simple y sencillamente como tapadera del gobierno anterior y eso es lo que no vamos a permitir. Senador, ¿el Movimiento Ciudadano tendría interés de que Rosario Robles sea llamada a comparecer para que explique este y otros desvíos? Por supuesto que sí. Debe de comparecer Rosario Robles y deben de comparecer todos aquellos funcionarios en los cuales nosotros hemos encontrado presuntamente comportamientos incorrectos. En el transcurso de la glosa que tendremos en las próximas semanas, nosotros vamos a insistir en la necesidad de que varios funcionarios del actual gobierno puedan dar la cara eventualmente. Lamentablemente el ejercicio de la glosa no contempla la comparecencia de estos funcionarios, sin embargo nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón para que muchos de ellos puedan comparecer, por supuesto Rosario Robles, pero hoy lo dijimos con el secretario de Comunicaciones y Transportes a propósito del casetazo. Muchas gracias. No tenemos más preguntas registradas. Gracias. Muchísimas gracias, senadores y senadoras. Acá. Véngase adelante, el coordinador.
Les pedimos a nuestros compañeros camarógrafos y fotógrafos y reporteros que por favor nos ayuden. Vamos a dar inicio ya a una conferencia de prensa más, esta conferencia convocada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde. Así es que por favor les pedimos a nuestros compañeros que por favor tomen sus lugares.